La subasta nadie miraba, el mercado estaba ruidoso, lleno de voces gritando, precios, jaulas. Se alineaban en fila cada una con alguien a la venta, fuertes, luchadores alienígenas, bailarinas, guapas, cocineros expertos. Los compradores iban y venían haciendo ofertas, riendo y señalando. Pero en el rincón, más alejado, había una pequeña jaula que nadie miraba dentro. Había una niña alienígena, delgada, con la piel sucia, los brazos magullados y los ojos morados apagados. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Su pelo era áspero y estaba cortado. De forma irregular, como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo, llevaba zapatos, solo un trapo roto envuelto alrededor como un saco viejo. No hablaba, no lloraba, ni siquiera levantaba la vista. El vendedor no se molestó en gritar su precio, solo colocó un cartel en su jaula. Esclava defectuosa, herida, sin valor, una moneda o menos. Nadie se detuvo. Es fea. Probablemente esté enferma. ¿Quién la querría? La multitud pasó sin interés. Los niños se rieron y le tiraron piedras. Un traidor pateó su jaula y ella seguía sin moverse. Movía. Entonces apareció un hombre. No iba vestido como los ricos compradores, su ropa era sencilla, botas polvorientas, una chaqueta marrón y un pañuelo alrededor del cuello. No tenía guardias ni sirvientes, solo una pequeña bolsa a la espalda. Caminaba lentamente, mirando cada jaula. Cuando llegó a ella, se detuvo. No dijo nada, solo la miró de verdad. Ella finalmente levantó la cabeza, esperando que él le escupiera o se burlara de ella, pero no lo hizo. Sus ojos estaban tranquilos, cansados tal vez, pero amables. El vendedor se dio cuenta y se acercó sonriendo. Ese preguntó riendo. «Es basura, ¿estás seguro? Una moneda es más de lo que vale». El hombre humano metió la mano en el bolsillo y sacó una sola moneda de crédito. Se la entregó sin decir una palabra. «Como quieras». El vendedor se rió entre dientes. «No hay devolución si muere de camino a casa». La puerta de la jaula se abrió con un chirrido por un momento, pero la niña no se movió. «Vete», ladró el vendedor. «Ahora le perteneces». Lentamente, ella salió gateando. Tenía las piernas débiles y casi se cae. El humano extendió la mano, pero no la tocó. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar. Ella lo siguió descalza. La gente se quedaba mirando. Algunos se reían. «Un humano con un juguete roto», susurró alguien, pero al humano no le importó. El camino de vuelta a su casa fue largo y silencioso. La niña no hizo preguntas, solo siguió como una sombra. El sol estaba bajo cuando llegaron a una pequeña casa cerca del borde del bosque. Estaba tranquilo, sin ruido, sin otras personas. Él abrió la puerta y se hizo a un lado. Ella lo miró confundida. Pensó que tal vez quería que se quedara afuera, pero él asintió hacia la cálida luz del interior. Ella entró. Había un sofá suave, una mesa baja y un fuego ardiendo suavemente. En una olla pequeña se cocinaba algo que olía bien. Su estómago rugió fuerte y dolorosamente. Él se dio cuenta, pero no dijo nada. Señaló un banco de madera junto al fuego. Ella se sentó lentamente, sin saber si era un truco. Entonces él trajo un plato de sopa. Lo colocó delante de ella y dio un paso atrás. Ella lo miró fijamente, y luego a él. «Come», dijo él en voz baja. Ella agarró el plato con manos temblorosas y se lo llevó a los labios. Le quemó la lengua, pero no pudo parar. Pudo parar. Se la bebió de un trago, como si temiera que desapareciera. Él le dio agua, luego una manta, y se dirigió al otro lado de la habitación y se sentó en silencio a leer algo. Ella se acurrucó en un rincón, sintiendo el calor en su cuerpo por primera vez en muchos días. Sus manos aún temblaban, pero esta vez no era por el frío, sino por la confusión. ¿Por qué no le hacía daño? ¿Por qué le había dado de comer? ¿Qué quería aquella noche? No dormir.
Ella siguió esperando a que él se acercara y hiciera lo que todos los demás amos hacían, pero él nunca se movió. La dejó dormir en la suave alfombra cerca del fuego, no la encadenó, ni siquiera cerró la puerta con llave. En su mente, ella trataba de entender. ¿Era una trampa? ¿Estaba jugando? ¿Por qué? Pero a la mañana siguiente, lo único que dijo fue: «¡Hay comida en la mesa!» Y luego salió al campo detrás de la casa para trabajar. Ella se quedó junto a la ventana mirándolo. Este humano era extraño, callado, amable. No sonreía, no reía, pero tampoco golpeaba a nadie. Nadie la había mirado nunca como él lo hacía en la subasta, no con repugnancia ni con lástima, sino con algo más, algo para lo que ella aún no tenía nombre. La niña extraterrestre se despertó lentamente, con el cuerpo aún tenso. Abrió los ojos al suave crepitar de la leña. El calor era real. No estaba fuera. No estaba encerrada en una jaula. Por un momento se preguntó si estaba soñando, pero entonces su estómago volvió a rugir y el recuerdo de la sopa volvió a ella. El sabor, el calor, la forma en que se la había dado sin decir nada cruel. Miró a su alrededor. El humano no estaba allí. La subasta nadie miraba. El mercado estaba ruidoso, lleno de voces gritando, precios jaulas se alineaban en fila, cada una con alguien a la venta, fuertes luchadores alienígenas, bailarinas, guapas, cocineros expertos. Los compradores iban y venían haciendo ofertas, riendo y señalando, pero en el rincón, más alejado, había una pequeña jaula que nadie miraba dentro. Había una niña alienígena delgada con la piel sucia, los brazos magullados y los ojos morados apagados. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Su pelo era áspero y estaba cortado, de forma irregular, como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo. Llevaba zapatos. Solo un trapo roto envuelto alrededor como un saco viejo. No hablaba, no lloraba, ni siquiera levantaba la vista. El vendedor no se molestó en gritar su precio, solo colocó un cartel en su jaula: esclava defectuosa, herida, sin valor, una moneda o menos. Nadie se detuvo. Es fea. Probablemente esté enferma. ¿Quién la querría? La multitud pasó sin interés. Los niños se rieron y le tiraron piedras. Un traidor pateó su jaula y ella seguía sin moverse. Se movía. Entonces apareció un hombre. No iba vestido como los ricos compradores. Su ropa era sencilla: botas polvorientas, una chaqueta marrón y un pañuelo alrededor del cuello. No tenía guardias ni sirvientes, solo una pequeña bolsa a la espalda. Caminaba lentamente, mirando cada jaula. Cuando llegó a ella, se detuvo. No dijo nada, solo la miró. La miró de verdad. Ella finalmente levantó la cabeza, esperando que él le escupiera o se burlara de ella. Pero no lo hizo. Sus ojos estaban tranquilos, cansados tal vez, pero amables. El vendedor se dio cuenta y se acercó sonriendo. Ese preguntó riendo: «Es basura, ¿estás seguro? Una moneda es más de lo que vale». El hombre humano metió la mano en el bolsillo y sacó una sola moneda de crédito. Se la entregó sin decir una palabra. «Como quieras». El vendedor se rió entre dientes. «No hay devolución si muere de camino a casa». La puerta de la jaula se abrió con un chirrido por un momento, pero la niña no se movió. «Vete», ladró el vendedor. «Ahora le perteneces». Lentamente, ella salió gateando. Tenía las piernas débiles y casi se cae. El humano extendió la mano, pero no la tocó. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar. Ella lo siguió descalza. La gente se quedaba mirando. Algunos se reían. «Un humano con un juguete roto», susurró alguien, pero al humano no le importó. El camino de vuelta a su casa fue largo y silencioso. La niña no hizo preguntas, solo siguió como una sombra. El sol estaba bajo cuando llegaron a una pequeña casa cerca del borde del bosque. Estaba tranquilo, sin ruido, sin otras personas. Él abrió la puerta y se hizo a un lado. Ella lo miró confundida.
Pensó que tal vez quería que se quedara afuera, pero él asintió hacia la cálida luz del interior. Ella entró. Había un sofá suave, una mesa baja y un fuego ardiendo suavemente. En una olla pequeña se cocinaba algo que olía bien. Su estómago rugió fuerte y dolorosamente. Él se dio cuenta, pero no dijo nada. Señaló un banco de madera junto al fuego. Ella se sentó lentamente, sin saber si era un truco. Entonces, él trajo un plato de sopa, lo colocó delante de ella y dio un paso atrás. Ella lo miró fijamente y luego a él. «Come», dijo él en voz baja. Ella agarró el plato con manos temblorosas y se lo llevó a los labios. Le quemó la lengua, pero no pudo parar. Pudo parar. Se la bebió de un trago, como si temiera que desapareciera. Él le dio agua, luego una manta, y se dirigió al otro lado de la habitación y se sentó en silencio a leer algo. Ella se acurrucó en un rincón, sintiendo el calor en su cuerpo por primera vez en muchos días. Sus manos aún temblaban, pero esta vez no era por el frío, sino por la confusión. ¿Por qué no le hacía daño? ¿Por qué le había dado de comer? ¿Qué quería aquella noche? No dormir. Ella siguió esperando a que él se acercara y hiciera lo que todos los demás amos hacían, pero él nunca se movió. La dejó dormir en la suave alfombra cerca del fuego, no la encadenó, ni siquiera cerró la puerta con llave. En su mente, ella trataba de entender. ¿Era una trampa? ¿Estaba jugando? ¿Por qué? Pero a la mañana siguiente, lo único que dijo fue, «Hay comida en la mesa». Y luego salió al campo detrás de la casa para trabajar. Ella se quedó junto a la ventana mirándolo. Este humano era extraño, callado, amable, no sonreía, no reía, pero tampoco golpeaba a nadie. Nadie la había mirado nunca como él lo hacía en la subasta, no con repugnancia, ni con lástima, sino con algo más, algo para lo que ella aún no tenía nombre. La niña extraterrestre se despertó lentamente, con el cuerpo aún tenso. Abrió los ojos al suave crepitar de la leña. El calor era real. No estaba fuera. No estaba encerrada en una jaula. Por un momento se preguntó si estaba soñando, pero entonces su estómago volvió a rugir y el recuerdo de la sopa volvió a ella. El sabor, el calor, la forma en que se la había dado sin decir nada cruel. Miró a su alrededor. El humano no estaba allí. Estaba envuelto en la manta enorme que él le había dado. La abrazaba con fuerza, enterrando la cara en la suave tela que aún olía ligeramente a hierbas y leña. Ese olor la hacía sentir segura. No entendía por qué la seguridad era una sensación nueva, extraña, desconocida. Le hacía doler el pecho de una manera que no tenía nada que ver con el hambre o el dolor. El humano estaba fuera otra vez, trabajando antes del amanecer, cortando leña y revisando los campos. Ella oía los golpes sordos de su hacha contra los troncos, firmes y fuertes. Lo observó durante un rato a través de la ventana. Él trabajaba sin mirar atrás. Nunca cerraba la puerta. Nunca le había advertido que no huyera, como si supiera que no lo haría y ella tampoco quería hacerlo. Quería irse. No sabía qué era ese lugar, qué quería realmente ese hombre. Pero ese hogar, ese calor, ese silencio, era mejor que cualquier vida que hubiera conocido. Más tarde, mientras limpiaba la habitación, encontró algo que la hizo detenerse. Un espejo que había sido cubierto con un paño y empujado detrás de una estantería. Quizás él lo había olvidado. Quizás lo había escondido por alguna razón que ella sabía. Apartó el paño lentamente y por primera vez en años se miró en el espejo. Se quedó paralizada. El rostro que la miraba era el de una desconocida. Su piel estaba pálida y desigual, marcada por viejas quemaduras y largas cicatrices. Un lado de la cara tenía una línea irregular que iba desde la sien hasta la barbilla. Tenía los labios agrietados y los ojos, que antes eran de un violeta, brillante,
Ahora parecían apagados y vacíos. Su cabello seguía siendo áspero, aunque ahora estaba más limpio. Parecía una criatura de una pesadilla, un monstruo. Las rodillas le fallaron y se sentó con fuerza en el suelo frente al espejo. Sus dedos tocaron su mejilla siguiendo las cicatrices. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosas y calientes. Nadie le había dicho nunca que era fea. No tenían por qué hacerlo. La habían vendido, ignorado, golpeado y tirado como si fuera basura, como algo menos que un ser vivo. Pero ahora, mirándose a sí misma, finalmente vio lo que ellos veían, lo que él debió de ver cuando la compró. ¿Por qué me ayudó? Su respiración se volvió entrecortada, sus lágrimas no podían parar. Apretó la frente contra el suelo de madera y susurró las palabras que le quemaban en la garganta. No soy nada. La puerta se abrió con un chirrido detrás de ella. No levantó la vista. No quería que él la viera así. El humano entró en la habitación en silencio, la miró y luego miró el espejo descubierto. Ella esperaba ira, asco, tal vez incluso lástima, pero en lugar de eso, él se acercó y se arrodilló a su lado. Colocó algo junto a ella en el suelo, un paño doblado, y luego dijo suavemente: «No eres nada». Ella negó con la cabeza, aún ocultando el rostro. «Ves cicatrices», dijo él con voz baja y firme. «Yo veo supervivencia». Ella no le creía. No podía. Levantó la cabeza lo justo para mirarle a los ojos. No estaban llenos de sorpresa ni repugnancia, solo de calma y comprensión, como si él hubiera visto cosas rotas antes y aún así les encontrara valor. «Nací con las dos manos sanas», dijo de repente, levantando una. «Pero una vez conocí a alguien, un viejo soldado que solo tenía una. Solía decir: las piezas que faltan no significan que seas inútil, significan que luchaste y viviste». Hizo una pausa. «Tú has vivido». Ella lo miró fijamente. Nadie le había hablado así nunca. Nadie le había hecho creer que su dolor no era algo que debiera ocultar. «Lo siento», susurró con la voz entrecortada. Yo no merezco esto». Él la miró con ternura. «Te mereces descansar, te mereces calor. Eso no es una recompensa, es tu derecho». Ella quería decir más, pero no podía. Su corazón estaba demasiado lleno, demasiado pesado. Se secó la cara y volvió a mirar al espejo. Las cicatrices seguían allí, los moretones, los huesos afilados bajo la piel delgada. Pero por primera vez, también notó algo más. Sus ojos ya no estaban tan vacíos. Ahora había un poco de luz en ellos, un poco de fuerza. Quizás él tenía razón. Quizás la supervivencia era una forma de belleza. Levantó la mano y volvió a tapar el espejo, no por vergüenza, sino porque ya había visto suficiente por hoy. Se puso de pie lentamente, con las rodillas aún débiles, y miró al hombre. Él no se apartó, no le dijo qué hacer. Solo esperó, y entonces por primera vez, ella sonrió. Era una sonrisa pequeña y frágil, pero era real. Él no le devolvió la sonrisa, pero sus ojos se suavizaron. «La cena estará lista pronto», dijo en voz baja. Ella asintió, y en ese momento de quietud, rodeada de calor, silencio y el aroma de la leña, sintió que algo poderoso se agitaba en su interior. No era miedo ni dolor, sino el comienzo de algo nuevo. Esperanza. Los días pasaron tranquilamente. Cada mañana, la chica extranjera se despertaba antes que el sol. Doblaba cuidadosamente su manta y preparaba un pequeño rincón de la casa antes de que el humano se despertara. Aún no le había dicho su nombre, quizá porque no estaba segura de tener uno, o quizá porque tenía miedo de que decirlo trajera de vuelta el pasado. Pero poco a poco sus manos dejaron de temblar. Sus ojos dejaron de mirarlo con miedo. Ay le había dicho su nombre, tal vez porque no estaba segura de tener uno todavía. Tal vez porque tenía miedo de que decirlo trajera de vuelta el pasado.
pero poco a poco sus manos dejaron de temblar. Sus ojos no se movían con miedo y sus pasos, antes silenciosos como los de un animal cazado, comenzaron a tener peso. No tenía ninguna razón para sentirse segura, pero lo estaba. Entendía por qué. Cada vez que miraba al humano, algo cálido le llenaba el pecho. Él no le había dicho palabras bonitas ni le había hecho promesas, pero le había dado comida, calor y silencio, y eso hacían daño. Una tarde lluviosa, el cielo estaba gris y pesado, el viento empujaba las ventanas y los árboles gemían fuera. El humano trajo sus herramientas con las botas mojadas de barro. Ella había preparado té otra vez, pero nunca se lo puso delante. Siempre lo dejaba en la mesa en silencio antes de retroceder, pero esta vez él habló. ¿Quieres ver algo?, preguntó secándose las manos. Ella dudó, insegura. Él no era el tipo de hombre que hablaba mucho. Ella asintió lentamente. Él se acercó a una estantería polvorienta, sacó una caja de madera y la puso sobre la mesa. La caja era pequeña, tallada con formas antiguas y enredaderas. La encontré en las ruinas cerca de la colina, dijo. Está rota, pero creo que puedo arreglarla. La curiosidad la atrajo hacia él paso a paso. Él abrió la tapa, revelando una pequeña figura de metal en su interior. Una bailarina con delicadas alas dobladas y descoloridas, una caja de música. Había oído hablar de ellas en las historias que otros esclavos susurraban cuando los guardias no miraban, pero nunca había visto una. Giró la pequeña manivela y se oyó un débil clic. La figura se movió, pero no se movió. No sonó ninguna música. Él suspiró y luego sonrió levemente. «Aún no funciona», murmuró. «Pero lo intentaré de nuevo mañana. Mañana lo volveré a intentar». Empezó a cerrarla, pero ella extendió la mano sin pensar y sus dedos rozaron el borde de la caja. «¿Puedo?», preguntó con una voz tan suave como un susurro. Él asintió y ella la volvió a abrir. Las alas de la figura estaban astilladas y la pintura se estaba pelando. Le recordaba a ella misma, rota, descolorida, pero aún en pie. Trazó una de las alas con delicadeza, con cuidado de no dañarla más, y luego lo miró, y por primera vez, dijo, «Es preciosa». Él no se rió de ella, no dijo, «No sirve para nada». Simplemente dijo, «Yo también lo pensaba». Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, pensando en aquella cajita. Había algo en ella que no la dejaba indiferente. La forma en que intentaba moverse a pesar de estar rota. La forma en que guardaba algo delicado en su interior. A la mañana siguiente, mientras barría, encontró un pequeño tornillo debajo del sofá. No lo reconoció, pero lo guardó. Cuando el humano regresó del campo, se lo entregó en silencio. Él parpadeó sorprendido, lo cogió y lo sostuvo junto a la caja de música. «Bueno», dijo con una leve sonrisa, «puede que acabes de salvar a nuestra bailarina». Él trabajó en la caja esa noche. La niña observaba desde el otro lado de la mesa. Sus manos estaban tranquilas, concentradas. Sus ojos seguían cada giro del destornillador, cada clic de los pequeños engranajes. Pasó el tiempo, pero ninguno de los dos dijo mucho. Finalmente, él giró la llave una vez más. Sonó una melodía suave. No era perfecta. Faltaban algunas notas y los engranajes hacían ruido. Pero la bailarina giraba lentamente, con gracia, y sus alas astilladas brillaban a la luz del fuego. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Su boca se abrió con asombro, y entonces sucedió. Ella rió. Era pequeña, ligera, como el susurro de las hojas. Se le escapó antes de que pudiera detenerla. Sus manos volaron, abrió la boca con asombro, y entonces sucedió. Se rió. Fue una risa pequeña y ligera, como el susurro de las hojas, que se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Se llevó las manos a la boca, sorprendida.
No había reído en años, desde que la habían secuestrado, desde las cadenas y las jaulas, desde que su cuerpo se había convertido en una cosa más que la gente poseía. El humano levantó la vista, no decir nada, solo la miraba. Su rostro, normalmente inmóvil y asustado, ahora mostraba algo más, algo vivo. Ella volvió a reír, esta vez un poco más fuerte. «Está bailando», dijo con los ojos llenos de alegría. Aunque está rota, seguía bailando. El hombre sonrió más de lo que lo había hecho en toda su vida. La caja de música estaba sobre la estantería y su pequeña bailarina seguía girando lentamente. La niña se sentó junto al fuego, con las rodillas contra el pecho, y se quedó mirando las llamas. Su sonrisa se desvaneció poco a poco, pero nunca desapareció del todo. Había reído de verdad, y el sonido aún resonaba en sus oídos como una canción que pensaba que volvería a oír nunca. No lo entendía todo, no sabía qué significaba realmente ese lugar, pero estaba empezando a creer en algo imposible. Quizá la vida no tenía por qué ser dolor. Quizá estar rota significara ser inútil y tal vez, solo tal vez, alguien como ella aún pudiera sentir la felicidad, aunque solo fuera por un momento. El viento aullaba fuera de la pequeña cabaña como una bestia en busca de calor. La lluvia golpeaba el techo en olas salvajes y los truenos retumbaban en el cielo. Dentro, el fuego parpadeaba débilmente, proyectando una suave luz naranja sobre el suelo de madera. La niña estaba sentada en silencio cerca de las llamas, envuelta en su manta, con los dedos apoyados en el borde de la mesa. El humano estaba de pie junto a la puerta, comprobando el pestillo. Kara, como siempre, estaba tranquila, pero esa noche había algo en él que la inquietaba. Ella había empezado a ayudar más, lavando verduras, barriendo, doblando las mantas. Aún se sobresaltaba a veces cuando algo caía con ruido o cuando las sombras se movían demasiado rápido, pero había empezado a respirar mejor en ese espacio, en ese extraño y tranquilo hogar que había encontrado, casa de este hombre extraño. Había encontrado algo parecido a la paz, pero esa noche todo parecía diferente. Él cruzó la habitación, dejó una mochila gastada sobre la mesa y empezó a meter en ella provisiones. Fruta seca, herramientas, una manta doblada. Su corazón se encogía con cada objeto. No sabía por qué. Finalmente, él la miró. «Los oíste ayer fuera, ¿verdad?», le preguntó en voz baja. Ella asintió con la cabeza. Había oído las voces, el lenguaje duro de los cazadores de esclavos. Han pasado por el bosque, no muy lejos de la casa. Ella conocía demasiado bien ese tipo de sonidos. Incluso ahora le temblaban las manos solo de recordarlo. Pensaba que no llegarían tan lejos, continuó él, pero se están volviendo más atrevidos. Ya no estás segura aquí. Ella lo miró fijamente, sin pestañear. Él respiró hondo. He abierto un camino que lleva al pueblo más cercano. Puedes seguir el arroyo y permanecer escondida. Nadie te encontrará allí. Hay un refugio allí, una mujer llamada Eda. Dile que te envío yo. Ella te mantendrá a salvo. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Él colocó la bolsa delante de ella con delicadeza. No tienes que irte ahora, espera hasta mañana. Pero no tardes demasiado. Ella miró la bolsa. Estaba llena, todo lo que necesitaba para huir y esconderse, para sobrevivir. Él la había preparado sin pedir nada a cambio, sin decir una palabra. Ella se levantó y se acercó a la ventana. La tormenta era violenta. Los árboles se sacudían como animales asustados. Podía marcharse, podía ponerse a salvo, pero la idea de alejarse de aquella cabaña, de aquel fuego, de aquel hombre, le hacía sentir algo peor que el miedo. Se volvió hacia él. «¿Te quedas?», preguntó en un susurro. Él asintió con la cabeza. «No se molestarán en buscarme, no soy lo que quieren. Podrían hacerte daño». Él esbozó una pequeña sonrisa cansada. «He sobrevivido a cosas peores».
Ella lo miró fijamente, a su fuerza tranquila, a las arrugas de su rostro, a las manos que nunca le habían hecho daño, las manos que arreglaban cosas rotas, que la alimentaban, que la protegían. Él le había dado un hogar cuando la galaxia la consideraba basura. La había mirado cuando nadie más lo hacía, y ahora estaba dispuesto a perderla para protegerla de nuevo. Sus piernas se movieron antes de que sus pensamientos la alcanzaran. Cruzó la habitación lentamente y se detuvo frente a él. Lo miró a los ojos. «¿No quieres que me quede?» Él frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué me echas? Porque si te encuentran aquí, te llevarán de nuevo o peor, y yo no podría soportarlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me compraste por una moneda, pero nunca me trataste como a una esclava. Me diste de comer, me dejaste descansar, me hiciste reír». Su voz temblaba. «Nadie ha hecho eso por mí en toda mi vida». Él no dijo nada. Ella se acercó y puso su mano sobre su pecho, justo sobre su corazón. «Este es el único lugar en el que me he sentido viva. Aunque muera mañana, no quiero seguir huyendo». Él la miró con los ojos muy abiertos, llenos de incertidumbre. «No entiendes lo que significa quedarse. No es seguro. Siempre estarás mirando. A tu alrededor nunca serás completamente libre». Ella respiró hondo. «La libertad no significa nada si pierdo el único lugar al que pertenezco». Él intentó hablar, pero ella levantó la mano y le acarició la mejilla suavemente, como un susurro. «Yo elijo esto», dijo ella con voz firme. «Ahora elijo quedarme». La tormenta se intensificó, pero dentro todo quedó en silencio. Él no respondió. No tenía que hacerlo, la mirada en sus ojos le decía que lo entendía. Dio un paso adelante y colocó su mano suavemente sobre la de ella, que aún descansaba sobre su pecho. Por primera vez estaban cerca, no como amo y esclava, no como protector y rescatada, sino como dos almas que habían encontrado algo raro, una conexión. Ella no huyó. Esa noche, se sentó a su lado, cerca del fuego, y escucharon juntos la tormenta en silencio, y en ese silencio supo que la habían vendido, usado y abandonado, pero que allí había elegido su lugar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su corazón finalmente le había susurrado: «Quédate». La tormenta había pasado por la mañana. El bosque estaba tranquilo, limpio por la lluvia. Los pájaros cantaban suavemente. El cielo era de un azul pálido, todavía cargado de nubes. Dentro de la cabaña, el fuego se había apagado hasta convertirse en brasas que brillaban suavemente. La chica estaba sentada junto a él, con una manta sobre los hombros mirando la luz parpadeante. No había dormido, no porque tuviera miedo, sino porque sus pensamientos eran demasiado ruidosos. Había elegido quedarse. Lo había mirado a los ojos y se lo había dicho, no había dormido. No realmente, no porque tuviera miedo, sino porque sus pensamientos eran demasiado fuertes. Había elegido quedarse, lo había mirado a los ojos y se lo había dicho en voz alta, pero aún no le parecía real. Su corazón latía de manera diferente ahora, más lento, pero más profundo. No con miedo, sino con algo más pesado, más cálido. El humano estaba preparando té de nuevo. Sus movimientos eran tranquilos, practicados. No hablaba mucho, nunca lo hacía. Pero su silencio no se sentía frío como el de los demás. Ella conocido. Se sentía seguro, como la tierra blanda bajo los pies descalzos. Cuando puso el té delante de ella, se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo. Ella se encontró con sus ojos y bajó rápidamente los suyos, insegura. Su cuerpo había aprendido a temer la cercanía, incluso después de semanas bajo su cuidado. Una parte de ella todavía se estremecía ante las sombras o los movimientos repentinos, pero la noche anterior había cambiado algo.
Ella se había quedado y él no la tocó ni le dijo una sola palabra que la hiciera sentir pequeña. Ese silencio había sido la mayor muestra de amabilidad. Después del desayuno, salió al exterior. El suelo húmedo crujía suavemente bajo sus pies descalzos. El aire olía a madera y musgo. Se quedó quieta, con los brazos cruzados, mirando el arroyo que corría cerca. El sonido era tranquilo. Observó el agua durante un largo rato y, cuando se dio la vuelta, él estaba de pie en el porche, mirándola también, no con hambre ni control, sino como alguien que ve a otra persona por quienes eran realmente. Sus ojos no la escudriñaban como si fuera un objeto, simplemente se posaron en su rostro y esperaron. Ella retrocedió lentamente y al llegar a los escalones, se detuvo con los dedos apretados contra la manta. ¿Puedo preguntarte algo?, susurró. Él asintió con la cabeza. ¿Por qué no me has hecho daño?, preguntó ella con voz temblorosa. Él frunció el ceño. Porque nunca quise hacerlo, pero tú me compraste. Yo no te compré, respondió ella en voz baja. Te compré, respondió él tras una larga pausa. Te liberé. Nadie debería vivir en una jaula. Ella parpadeó. La palabra liberada sonaba extraña en sus oídos. Se acercó al porche, lo suficiente como para oír su respiración. Nunca me tocaste, dijo. Ni una sola vez. Ni cuando estaba débil. Ni cuando lloraba. Quería curarte, respondió él. No temieras. Ella bajó la mirada hacia sus brazos. Los moretones se estaban desvaneciendo. Su piel aún tenía cicatrices, pero las heridas se habían cerrado. El dolor seguía dentro, pero ahora tenía espacio para respirar. ¿Puedo intentar algo?, preguntó ella, sin saber muy bien qué estaba pidiendo. Él la miró sorprendido, pero asintió con la cabeza. Ella extendió la mano lentamente, con cuidado, como un niño que toca el fuego. Le temblaba la mano cuando la levantó. Se detuvo justo antes de que llegara al pecho de él, esperando algún permiso invisible. Él no se movió. Hablar. Solo la dejó elegir. Su palma descansaba plana contra su pecho, sobre su corazón. Él estaba caliente, real. Ella lo mantuvo allí durante unos segundos y luego colocó su otra mano encima. Su respiración se volvió irregular, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se las secó. Es la primera vez que toco a alguien, susurró, y no he tenido miedo. Él levantó la mano lentamente, dejándole ver cada movimiento, y luego, con delicadeza, con mucha delicadeza, colocó su mano sobre la de ella, sin fuerza, sin exigencia, solo con calor. Ella soltó un suspiro tembloroso. Sus hombros se relajaron, y sus dedos se curvaron ligeramente contra su pecho. Levantó la vista hacia él con los ojos brillantes. «Esto no duele». «No», dijo él. «No debería». Ella se acercó más y dejó que su cabeza descansara suavemente contra él, con la mejilla apoyada en su pecho, donde su corazón latía lento y constante. Real. Él no se apartó, no se quedó paralizado, sino que la rodeó con los brazos como un escudo, no para sujetarla, sino para sostenerla. Permanecieron así durante un largo rato, sin hablar. Nadie tenía que hacerlo. Ella ya no era una esclava, ni en cuerpo ni en espíritu, y en ese abrazo un suave contacto sin dolor ni miedo. Sintió que algo se rompía dentro de ella. No su corazón, ni su confianza, sino las cadenas que habían vivido en su mente durante tanto tiempo. Se apartó ligeramente, lo miró y le sonrió con una sonrisa sincera. «Me has enseñado algo», dijo. «¿Qué es?», preguntó él. «Que no todos los contactos son para hacer daño», susurró ella. «Algunos son para curar». Y por primera vez lo creyó. El cielo se tiñó de dorado aquella tarde. La luz se colaba por las ventanas de madera de la cabaña como miel caliente, tocando cada rincón con una suave paz.
La chica se quedó de pie junto a la ventana, contemplando cómo el sol se ocultaba tras los árboles. Su reflejo la miraba desde el cristal, no como una esclava, no como algo roto, sino como alguien completo. Su ropa estaba limpia ahora. Su piel, aunque todavía marcada por cicatrices, brillaba con vida. Su pelo había crecido un poco, ya no estaba desgreñado y salvaje, ya no ocultar su rostro. No bajaba la mirada. Algo había cambiado dentro de ella. Algo había quedado atrás. El hombre humano removía suavemente una olla en la estufa. La habitación olía a hierbas y guiso. Era algo pequeño, pero para ella lo era todo. Una comida por la que no tenía que mendigar. Un hogar donde el silencio cruel, un hombre que nunca le había levantado la mano, que nunca la había mirado con ojos de posesión, la miraba como a una persona, como a alguien que le importaba, como a alguien en quien confiaba. Ella se volvió hacia él lentamente y se acercó descalza sobre el suelo de madera. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. No se dijeron nada durante un momento, solo un silencio compartido que significaba más que cualquier frase. Solía pensar que el amor era falso, dijo ella en voz baja. Solo una palabra que usaban los amos cuando querían hacerte daño más lentamente. Él dejó de remover. Se detuvo. Él no la interrumpió, pero con usted ella continuó. He aprendido que el amor es silencioso. No grita, no exige, espera, escucha. Él la miró con ternura. No me debes nada, dijo, igual que antes. Ella se acercó aún más. Lo sé, pero quiero darte algo. Él levantó una ceja, ligeramente curioso, pero tranquilo. Ella tomó su mano entre las suyas lentamente. Me diste tu hogar, tu calor, tu silencio. Sonrió débilmente. Déjame darte algo a cambio. Él abrió la boca para hablar, pero ella colocó suavemente su dedo sobre sus labios. Déjame terminar, susurró. Su voz temblaba, pero sus ojos ahora estaban firmes. Quiero quedarme, no porque tenga miedo, no porque no tenga otro lugar a donde ir, sino porque cuando estoy contigo, siento que nunca estuve destinada a ser esclava, que puedo convertirme en algo más. Estoy contigo, siento que nunca estuve destinada a ser una esclava, que puedo llegar a ser algo más. Él bajó la mirada hacia las manos de ella que le rodeaban. Siempre has sido más, dijo, incluso cuando nadie más lo veía. Una lágrima resbaló por la mejilla de ella, pero sonreía. Lo llevó hasta el fuego y se sentó a su lado, como había hecho tantas noches tranquilas antes, pero esa noche no dejó espacio entre ellos. Ella apoyó la cabeza en el hombro de él, y él no apartó. El fuego crepitaba proyectando sombras que bailaban por las paredes. Por primera vez, su corazón no estaba lleno de miedo, sino de opciones. Quiero compartir tu cama, susurró, no como ofrenda de una esclava, sino como promesa de una mujer, no por calor ni por seguridad, sino porque quiero pertenecer a tu lado. Él respondió de inmediato, solo la miró. Realmente la miró a los ojos, donde ahora vivía, algo profundo y brillante. No era tristeza, ni siquiera gratitud, sino una promesa. No te pediré nada, dijo él con dulzura. Sabes que lo harías, respondió ella. Por eso quiero darte todo. Las palabras no fueron apresuradas, no había ansiedad ni presión, solo dos personas que habían atravesado el dolor y habían aprendido que la curación llega con el tiempo, sino con la confianza. Esa noche, ella se metió en su cama con las manos temblorosas y el corazón tranquilo. Él tiró de la manta para cubrirlos a los dos. Se tumbaron uno al lado del otro, mirándose, y ella apoyó la frente en su pecho. Los brazos de él la abrazaban, no como si fuera una propiedad, sino como algo precioso. Ella había sido arrojada a una jaula, vendida por una moneda y llamada fea, inútil, rota,
pero ahora la abrazaban como un regalo, como un milagro. El aliento de él era constante. Los dedos de ella se enredaron ligeramente en la tela de camisa, y en ese silencio, en esa quietud, ella susurró una verdad final, suave, sagrada y real. Tú me viste cuando nadie más lo hizo. Me diste un nombre sin preguntar. Ahora déjame ser tuya para siempre. Afuera, el viento se movía suavemente entre los árboles. Las estrellas parpadeaban como si también hubieran estado esperando este momento. Y en el corazón de una cabaña tranquila, que una vez fue una prisión para él. Silencio, y ahora era un hogar para el amor. Una chica que no había conocido más que cadenas y un hombre que no había pedido nada más que paz. Encontraron por fin lo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar: pertenecer.